Hola a todos, soy Nicolás y vengo a enseñaros este movimiento. Se llama tss. Recordad que si queréis esta baraja hay un enlace en la descripción o en pantalla para adquirirla. Primero que nada hay que tomar en esta mano unas 15 cartas más o menos, esa cantidad es perfecta. Yo para hacer eso lo transfiero de esta manera, pero se puede hacer mucho más sencillo. Simplemente tomas una cantidad pequeña y haces girar el paquete sobre tu mano. Es importante que el índice venga acá y quede debajo. Recordad que para que sea fácil usamos estos 3 dedos como eje, ¿vale? Para que haya la rotación de este pequeño paquete. Entonces simplemente podemos sacar unas pocas cartas y rotamos el paquete. Y esa es la posición en la que haremos el movimiento. Hay muchas formas de quedarse simplemente con 2 cartas en la mano, porque la idea es llegar a esta posición. Pero aquí, para que sea más sencillo, vamos a hacerlo de esta manera, así. Vamos primero a hacer que esta carta resbale. Y una vez llegamos a este punto, simplemente devolvemos este paquete. Y al estar acá, como veis, esta pequeña carta se va soltando porque está en contacto con el dedo medio, con esta falange. Y simplemente sola va a salir, ¿ves? Y ya quedamos en esta posición. Vamos de nuevo, retomamos. Primero hacemos el giro, acordados de los dedos. Siguiente, hacemos que la carta salga y devolvemos este paquete. Volvemos a usar los dedos para que la reciban y, como podéis ver, ella sola sale. Vale, estamos en esta posición, como podéis recordar. Antes que nada, seguro estáis familiarizados con este movimiento a una mano, pero en caso de que no, os lo voy a recordar. Es un pequeño twirl, lo que se llama, y simplemente es una extensión de dedos que va y vuelve y hace este pequeño efecto de que está pasando más de lo que está pasando, pero simplemente estás extendiendo tus dedos y haciendo este gesto. Este gesto simplemente le añade como el giro extra a la carta, ¿vale? Eso se llama un twirl. Y ahora que tenemos estas 2 cartas, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con una sola carta, pero con 2, ¿vale? Entonces vamos a hacer así, extender, y eso es básicamente. En detalle, vamos a tomar estas cartas, vamos a hacer la extensión de dedos. Al volver a girar, este dedo pulgar viene aquí abajo y entra en contacto con la carta inferior, ¿vale? Estáis aquí extendido, vuelve y este dedo hará esto. Ahora viene este dedo a dejarla, estos dedos se extienden y dejan también la carta encima. Vamos ahora con unas pequeñas pautas que hacen el move más sencillo y permiten entenderlo mejor. Acordaos que tenéis estos ejes, los dedos son el eje para que gire el paquete, ¿vale? A la hora de dejarlo se puede hacer desde una distancia más arriba o simplemente dejándolo aquí directamente en los dedos, ¿vale? Una vez estás acá, es lo mismo, posicionas la carta, viene acá, el índice extiende, la palma gira al volver, eso le da mayor efecto y ya está. Luego, a la hora de venir acá, es importante que tenga esta velocidad, como que también le da su efecto, la velocidad a la hora de... Y el pequeño sonido que hace ch, ch, es también prueba de que se efectuó correctamente el movimiento. De ahí el nombre. Ahora que os he dado los tips, vamos a hacer el movimiento muy lentamente. Bueno gente, hasta aquí el tutorial. Si tenéis alguna duda, podéis dejarlo en comentarios y estaremos muy dispuestos a responder todas las dudas. Recordaos también que podéis adquirir la baraja en el enlace en la descripción o en pantalla.
Estamos muy felices de colaborar con los de las cartas y queremos haceros parte de esta gran comunidad. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.